Hola, hola estudiantes, ¿cómo están? Espero que se encuentren bien. Bueno, en este video que no va a ser corto, así que prepárense, organicen donde tomar apuntes, tengan abierta otra página web en caso de que necesiten reforzar algún concepto, porque vamos a arrancar desde lo básico para luego aterrizar en una breve explicación de lo que corresponde a las leyes de Mendel y lo que es esta primera parte del ejercicio para hablar de genética y que es la genética mendeliana. Bueno, entonces arranquemos. Tenemos nosotros que hay unos conceptos básicos que por ahora vamos a tener presentes, ¿no? Debemos recordar o tener presente conceptos como por ejemplo célula diploide, célula haploide. Vamos a tener o que recordar lo que es en esencia la mitosis y la meiosis, por lo menos cuáles son sus propósitos. Otros dos conceptos muy importantes son genotipo y fenotipo y lo que corresponde a carácter dominante y carácter recesivo. Esto es muy importante para que podamos entender más rápidamente y más fácilmente lo que viene a continuación. Pero bueno, sin más compliques, vamos a arrancar. Entonces, empecemos por esto. Nosotros tenemos el proceso de reproducción. Vamos a trabajar acá con el color rojito para que resalte bien. Entonces, nosotros tenemos que la reproducción, en términos biológicos y de forma muy general, la podemos clasificar en reproducción sexual y reproducción asexual. La reproducción sexual efectivamente necesita la presencia de algo que se llaman las células sexuales, como las células sexuales reproductivas, es decir, se necesita la presencia al menos de dos células para eso. Y pues la reproducción asexual es un ejercicio en el que se hace copia de un individuo. Un individuo hace copias de sí mismo. Bueno, ¿cuál es el propósito de la reproducción, ya sea sexual o asexual? Pues ese propósito es perpetuar una especie. ¿Qué es perpetuar? Que trascienda en el tiempo, que sobreviva, que no se extinga. Bueno, ahora bien, cuando nosotros hablamos de las células sexuales, como lo pueden ver acá, y voy a ir haciendo la linecita, estamos refiriéndonos, como les decía hace un momento, en los conceptos, a algo que se llaman las células haploides. ¿Qué son las células haploides? Son células que tienen la mitad de la carga genética, esa carga genética representada en los cromosomas, ¿sí? Podemos nosotros, al referirnos a células haploides, pensar, en el caso de los mamíferos, en los espermatozoides, aquí está la figurita, o en los óvulos. Cabe aclarar que aquí no está en escala porque el óvulo es bastante más grande que el espermatozoide. Espero que hasta acá pues vayamos comprendiendo este tema lo más rápidamente posible, ¿no? Para poder avanzar ahorita a lo que corresponde a la genética mendeliana, las tres leyes de Mendel, o algunos dicen que son solamente dos. Pero bueno, continuemos. Nosotros tenemos que unos individuos que han sido denominados masculinos en términos biológicos, ¿sí? Y otros individuos que han sido denominados femeninos en términos biológicos, ¿sí? Mediante procesos de reproducción sexual generan nuevos individuos que son, digamos, parecidos a sus parentales, a los progenitores, ¿sí? Y llevan la carga genética de esos parentales, la mitad de la carga genética. Ahora, vamos a hablar aquí un poquitico, así rápidamente, de lo que corresponde a la célula eucariota, porque es la célula que nos interesa específicamente en este momento. La célula eucariota, vamos a acercar aquí un poquito y démosle un momento para que se aclare la pantalla, listo, muy bien. La célula eucariota, como lo recuerdan ustedes, es aquella que tiene un núcleo verdadero, ¿sí? ¿Cómo hace un núcleo verdadero? Pues que tiene dentro de sí un núcleo que comprende el ADN o la información genética protegida dentro de una membrana. Entonces,
Esa célula, pues vamos a mencionar acá algunos elementos fundamentales. Tiene una membrana que la separa de los elementos del exterior y la protege, una membrana semipermeable que llamamos hoy, acá tengo un error, discúlpenme, me acabo de dar cuenta. Es una membrana celular, se llama, no es membrana nuclear, disculpen, es membrana celular. Y esta membrana celular protege a la célula del exterior, ¿cierto? Protege sus organelos, que aquí sí está bien, tiene diferentes organelos, y esos organelos están nadando, por decirlo de alguna manera, en un líquido que llamamos el citoplasma. Ahora, está el núcleo, y ese núcleo sí tiene la protección, sí es la membrana nuclear, ¿no? Y dentro de ese núcleo nosotros encontramos la información genética y es lo que corresponde al genotipo. Entonces el genotipo es la carga genética que llevan esas células. Ojo, pero esta célula, ¿qué tipo de célula es? La que estoy describiendo acá en este momento es la célula diploide, ¿sí? Esa célula diploide se llama diploide porque tiene todas las parejas de cromosomas que provienen de los parentales, es decir, de los papás, de los reproductores, el individuo masculino y el individuo femenino. Bueno, entonces esa información genética está organizada en unos paquetes que se llaman cromosomas. Dentro de esos paquetes que se llaman cromosomas se encuentran unos pequeños paquetes de información que se llaman los genes. Los genes nosotros hemos visto por ahí en los libros y por ahí en películas y todo eso, que son fragmenticos así, que es lo que se llama en biología la estructura de doble hélice. Entonces, bueno, avancemos aquí rápidamente. Los cromosomas vienen en parejas, ¿sí? Los cromosomas se acomodan en parejas, ¿sí? Dentro de una célula diploide se acomodan en parejas, pero se encuentran de forma individual en una célula haploide. Bueno, entonces recordemos así rápidamente lo que habíamos visto aquí arribita, que las células haploides son, en el caso de los mamíferos, el esperma y el óvulo, como los pueden ver ustedes acá simbolizados, los estoy ahí encerrando en rojito. Nuestras células tienen diferentes formas de multiplicarse y de reproducirse. Entonces, una de esas maneras es la que llamamos la mitosis, y la mitosis es donde células diploides que tienen la carga genética completa, ¿sí? El 100%, es decir, sus parejas de cromosomas organizadas. Esta célula hace copias exactas de sí misma con toda esa carga genética, ¿sí? Y entonces produce más células diploides. ¿En qué caso sucede eso? Sucede cuando tú te cortas un dedito, la piel de un dedito, y cuando estás picando la cebolla para preparar el arroz, o cuando estás montando tabla y te caes y te raspas un brazo. Entonces esa piel muerta empieza a ser reemplazada por más células de piel a través de ese proceso que es la mitosis, que es esa multiplicación celular para la conformación de los tejidos de tu cuerpo. Pero hay otro proceso que está señalado aquí en azulito, lo pongo ahí las dos rayas, que se llama la meiosis. La meiosis arranca desde las células diploides, que tienen toda la carga genética, y luego de una serie de procesos de división celular, para no extendernos mucho, genera, en el caso, por ejemplo, de los individuos biológicamente masculinos, los espermatozoides, que vendrían a ser las células haploides. También se llaman gametos o células sexuales reproductivas. Estas células haploides llevan la mitad de los cromosomas, es decir, tienen 23 unidades de cromosomas. Ahora, vámonos por este lado. Les estaba diciendo que una célula diploide, en el caso de los humanos, tiene 23, ojo a esto, parejas de cromosomas, mientras que una célula haploide humana, es decir, un óvulo en el caso de la hembra de la especie y un espermatozoide en el caso del macho de la especie, también va a tener 23 unidades de cromosomas. ¿Listo? Ahora, aquí hay algo muy importante para que lo recuerden, y de pronto si pueden mirar el video más adelante o pausarlo, alguna cosa. Tenemos que hay de esos 23, 22 cromosomas se llaman cromosomas autosómicos.
que son los cromosomas autosómicos, son los encargados de determinar todos los caracteres o las características del organismo, como la estatura, la textura, el color, ¿cierto? En el caso de nosotros los seres humanos determina entonces cosas como por ejemplo cómo es el pelo, cómo es la piel, etcétera, ¿sí? Y va el 23, ¿cierto? El cromosoma 23 es el cromosoma sexual. Ese cromosoma sexual que va dentro de esas células haploides, como lo señaló acá en estos mamarrachitos de los espermatozoides, puede estar representado por la X o puede estar representado por la Y, ¿sí? ¿Qué son esas letras de X y Y? Pues son las que simbolizan si es ese individuo sexualmente macho, sexualmente hembra en términos biológicos, ¿sí? Entonces puede llevar la carga X o puede llevar la carga Y. Todos los óvulos, en el caso de las hembras de la especie, tienen cromosoma X en sus óvulos, ¿sí? Y en sus células diploides tienen los dos, la pareja de cromosomas XX. En cambio, los hombres tienen XY. Bueno, es decir, que puede haber espermatozoides, como lo planteo acá, que lleven cromosoma X y otros que lleven cromosoma Y, ¿sí? Y dependiendo de cuál de esos espermatozoides sea aceptado por el óvulo, entonces tendremos nosotros pues un miembro masculino o un miembro femenino biológicamente hablando de la especie. Esta primera parte es, digamos, como la introducción, ¿sí? Si tienen preguntas, escríbanlas en una hojita o algo así y pues las pueden expresar a través de pronto de comentarios en el video o las pueden hacer en los momentos de clase. Bueno, ahora vamos a irnos a la otra parte. Listo, vamos a guardar este boceto. Discúlpenme, se me resecó la garganta. Y nos vamos a ir en donde tenemos nosotros el resto de la información lista y organizadita para ustedes. Tenemos técnicamente 3 leyes de Mendel, pero pues vamos a organizar esto desde el inicio. ¿Qué es la genética? La genética es una ciencia que hace parte de la biología y se encarga de estudiar las leyes de la herencia biológica, es decir, todas las leyes que determinan la forma en la cual se transmiten los caracteres de una generación a otra, de unos parentales a la siguiente generación. Bueno, tenemos 3. La primera ha sido llamada la ley de la uniformidad, la segunda ha sido llamada la ley de la segregación y la tercera, que a veces dicen que es básicamente igual que la segunda, solo que es como la versión 2.0, la llaman la ley de la segregación independiente. Entonces, estas leyes que fueron organizadas por Gregor Mendel mediante los estudios que realizó con las arvejas, ¿sí? Pues son la base de la genética, ¿no? Y es lo que nosotros llamamos la genética mendeliana. Hay otra genética que va más allá de esas leyes, es decir, que no puede ser explicada por esas leyes, que se llama la genética no mendeliana, pero pues en este video no vamos a hablar de la genética no mendeliana, eso lo vamos a dejar para un tricito más adelante. Y resulta, señoras y señores, damas y caballeros, que para poder representar, digamos, matemáticamente o gráficamente los hallazgos de Gregor Mendel, se ha utilizado el cuadro de Punnett. El cuadro de Punnett es básicamente una estructura muy sencilla, como la que ustedes están viendo en pantalla, que permite organizar simbólicamente, matemáticamente, los posibles resultados del cruce de dos parentales para determinadas características. Como se pueden dar cuenta ustedes, acá lo he organizado en colores azules y rosados para referirnos de una manera pues un poco tradicional al tema de machos y hembras, hombres y mujeres, individuos masculinos o femeninos. Y tenemos acá este primer diagrama que nos va a explicar
la ley de la uniformidad. Uniformidad se refiere a que son todos iguales. Tenemos aquí en el lado izquierdo un parental, es decir, uno de los individuos que va a ser progenitor. Fíjense ustedes que tiene la doble A mayúscula. Tenemos nosotros acá, en el otro lado, otro parental con doble A minúscula. ¿Qué es la A? La A es la letra que simboliza si una característica es dominante o es recesiva. Si aparece en mayúscula, esa característica será dominante. En este caso, para este parental, la característica de la cual vayamos a hablar es dominante para el parental AA mayúscula. Y para el parental AA minúscula, la característica de la que se vaya a hablar será recesiva. ¿Por qué se separan de esta manera? Precisamente por lo que les explicaba al inicio del video. ¿Sí? Como ustedes pueden ver, las A, que originalmente están en pareja, ahora están separadas. Precisamente porque representan o simbolizan el hecho de que la mitad de la información viene de un parental y la otra mitad de la información viene del otro parental, y luego en el proceso de fecundación se vuelven a unir y entonces tenemos este resultado: A mayúscula, A minúscula, A mayúscula, A minúscula, A mayúscula, A minúscula. Bueno, esta que tenemos nosotros acá, que la voy a representar en este cuadrito azul, es la que se ha denominado la F1. No es Fórmula 1, no señores, es la primera generación filial, se llama la F1. Y en esa primera generación filial nosotros tenemos que son uniformes los resultados, es decir, todos son A mayúscula, A minúscula, A mayúscula, A minúscula, A mayúscula, A minúscula y A mayúscula, A minúscula, los cuatro cuadritos, los cuatro resultados. ¿Listo? ¿Qué quiere decir esto? Que si nosotros a la letra A le hubiésemos otorgado, por ejemplo, la característica color y hubiésemos dicho que la A mayúscula es color amarillo y hubiésemos dicho que la A minúscula es color verde, a sabiendas de que la A mayúscula es dominante, entonces quiere decir que se expresa sobre el rasgo recesivo. Por lo tanto, toda esta primera generación, toda esta F1, los individuos para la característica o el rasgo color serán todos amarillos, ¿sí? El color verde queda ahí en la letra minúscula guardadito, pero queda recesivo. Aquí aparece entonces una pequeña definición, un pequeño texto. Dice: en un cruce de dos parentales homocigotos. ¿Cómo así homocigotos? Pues que tienen estas dos letras iguales, A mayúscula o A minúscula, eso es homocigoto. Para la característica altura, por ejemplo, yo ahorita dije que color, pero pues puede ser para la altura, en donde AA mayúscula es dominante y es alto y AA minúscula es recesivo, bajito, entonces quiere decir que toda esta primera generación, como decía hace un momento, si fuera para color sería toda amarilla, si es para altura en el ejemplo, toda sería alta. Y esto es lo que corresponde a la primera ley de Mendel, la ley de la uniformidad. Ahora, la segunda ley, que es la ley de la segregación, que nos dice que si yo tomo esos individuos de la F1 y los vuelvo a cruzar, entonces aquí aparecen separaditos, miren, separo y los vuelvo a cruzar y vuelve a aparecer un doble A mayúscula, aparecen otra vez A mayúscula, A minúscula, pero miren, oh sorpresa, aparece A minúscula, ¿sí? Este resultado que están viendo ustedes ahí en este segundo cuadro de Punnett, que representa la ley de la segregación, lo llamamos la F2, es decir, la segunda generación filial. ¿Listo? Es como si estuviéramos hablando de nietos, ¿sí? Y nos dice que en un cruce heterocigoto, ¿cómo así heterocigoto? Heterocigoto es que las letras que representan las características son diferentes. Una es mayúscula y la otra es minúscula, ¿sí? Recuerden que cuando dijimos homocigotos hace unos minutos, nos estábamos refiriendo a que las letras son iguales. En este caso es heterocigoto, las letras son diferentes. Es decir, es la misma letra, pero una es mayúscula y la otra es minúscula, ¿sí? Entonces, en ese cruce tenemos estos resultados. Ahora,
¿qué podemos decir de estos resultados? Si estuviéramos hablando de color amarillo y verde, podemos decir nosotros, y vamos a cambiar aquí el colorcito, podemos decir nosotros que este primer resultado que estoy encerrando en rojo es de color amarillo. En cambio, en el segundo también. Y en el tercero también. ¿Por qué? Porque aparece la A que es dominante. Pero en el cuarto, las dos A minúsculas indicarían que es verde, ¿cierto? Porque los dos recesivos se han encontrado. Y cuando los dos recesivos se encuentran, se manifiestan, se muestran. Bueno, entonces acá nosotros en este cuadro, si ustedes se fijan, teníamos el parental AA mayúscula y una A mayúscula y la otra minúscula, y el otro parental igual. Por eso se hicieron esos cruces. La tercera ley, que pareciera abrumadora y va a ser un cuadro un poco más grande, es la que se llama la ley de segregación, pero segregación independiente, que era lo que decía Mendel, que los caracteres, las características se heredan de forma independiente a las demás. Es decir, el carácter, por ejemplo, color, o el carácter, por ejemplo, altura, ¿sí?, se heredan de forma separada. Es decir, la característica altura no interviene en los resultados de la característica color, ¿sí? Entonces, nosotros acá tenemos este cuadrito, la primera representación, no se asusten, mírenlo bien, pausen el video, revísenlo con calma y se van a dar cuenta ustedes que aquí tenemos parejitas, dos parejitas. Vámonos para este lado del gráfico y entonces tenemos, vamos a suponer por ejemplo que las letras B se refieren a la característica color y vamos a suponer que las letras A se refieren a la característica textura, ¿sí? Aquí estaríamos hablando de las arvejitas, ¿sí?, de los guisantes, dice la literatura, con los que trabajó el señor Gregor Mendel, ¿cierto? Él trabajó con esos guisantes durante varios años haciendo sus experimentos y sus observaciones. Decimos entonces, damas y caballeros, que la W mayúscula es dominante para el color amarillo y la W minúscula es recesiva para el color verde. Y decimos que la AA mayúscula es dominante para la textura lisa y la AA minúscula es recesiva para la textura rugosa. En ese sentido, miren los resultados ahora sí. AA mayúscula, W mayúscula, ¿qué quiere decir? Según las características que tenemos nosotros acá, que estos resultados, estos guisantes será amarillo, porque es AA mayúscula, liso, porque es AA mayúscula, ¿sí?, en textura, y en color amarillo, porque es W minúscula, ¿sí? Entonces, acá nosotros tenemos unas relaciones matemáticas, ¿sí?, que las vamos a ir revisando más adelantico en el siguiente video después de este, para que no se me vaya esto tan largo como una semana sin carne. Entonces, damas y caballeros, hasta acá tenemos la primera parte de la explicación, pero he decidido ampliarlo utilizando una pequeña imagen tomada de internet. Entonces voy a cerrar acá y voy a abrir este cuadrito acá. Aquí está representado gráficamente un poco más en detalle lo que les estaba mostrando ahorita. ¿Esto de dónde lo tomé? Esto lo tomé de una página que se llama SpanishGet365.com. Ahí es donde estaba esta imagen, de ahí la he tomado prestada para este ejercicio pedagógico. Dice la tercera ley, y si lo pueden leer ahí en la parte superior, lo voy a subrayar. Los genes, ¿sí?, los genes no aparece la ley. Caracoles, permítanme, discúlpenme que aquí tengo que mover esto para que ahora sí aparezca. Listo. Los genes que determinan cada carácter se transmiten independientemente, que era lo que les decía yo ahorita. Los genes que determinan, por ejemplo, el color de la semilla se heredan de forma independiente, o se transmiten mejor de forma independiente a características como la textura. ¿Listo? Miren lo que tenemos acá. La AA mayúscula, la W, aquí no sé qué, los dibujitos, cómo se representa esto. Acá tenemos los heterocigotos, estos son homocigotos porque son iguales, los de arriba, ¿cierto?
son homocigotos y el resultado de combinar esos dos homocigotos son estos heterocigotos y estos heterocigotos son los que se reparten en este cuadrito de esta manera, ¿sí? Fíjense muy bien cómo está ahí el asunto. Bueno, tómense un momento, miren acá las relaciones matemáticas 9, 3, 3, 1. Ahora vayan y miren, por favor, con los dibujitos, en la cuenta, mire, tenemos 9 A, B, así, y las pueden ver ustedes ahí. ¿Sí? Las voy a tachar y las vamos a ir contando, miren. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9. Lista esta. La otra nos dice 3 de A mayúscula, B minúscula. Miren las 3. 1, 2, 3 resultados. Luego dice que 3 de A minúscula, B mayúscula. Miren las 1, 2, 3. Ahí veo, espero que estén mirando cómo aparecen las X. Y una última que es completamente como la recesiva, como la original arriba. Ahí está. Observa la F2, dice acá. Observa la F2. Han aparecido guisantes con los caracteres de ambos abuelos. Amarillo rugoso y verde liso. ¿Cómo se ve esto un poco mejor? Vamos a desbloquear esta capa y vamos a colocar esto acá. Tomen pantallazos, miren con calma y los conceptos clave que tenemos nosotros acá en este momento para que ustedes los vayan organizando. ¿Sí? Un gen es un paquete de información, ¿sí? Como les expliqué al inicio del video. Un gen dominante o un carácter dominante es el que se expresa. El recesivo es el que se hereda pero queda oculto. ¿Qué es un alelo? Los alelos son las diferentes formas de expresión de un gen. ¿Qué es el genotipo? Es la carga genética contenida en el núcleo celular. ¿Qué es el fenotipo? Es la expresión del genotipo dominante, manifestación de las características en esos rasgos físicos. Entonces, damas y caballeros, tómense su tiempo, revisen esto con calma, amplíen la información en otras páginas web y si tienen dudas, escríbanlas en los comentarios. Estaré ahí listo para irles resolviendo y ampliarlo en otros videos un poco más detallados. Bueno, muchísimas gracias por su atención. Espero que esto nos ayude como base para continuar con este hermoso tema de genética mendeliana y luego poder avanzar a genética no mendeliana y de paso ir hablando sobre reproducción. Muchísimas gracias. Eso es todo por ahora. Un abrazo muy grande, queridos chicos, queridas chicas. Cuídense mucho.